Muy bien, buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarlos y de antemano les agradezco su presencia en este seminario, en este webinar, el cual espero que sea de su interés y que les proporcione información relevante que sea de utilidad en el desarrollo de sus proyectos. Muy bien, entonces si les parece, vamos a dar inicio, para lo cual ya estoy compartiendo aquí mi pantalla. Algo importante, esta presentación, así como una listado de referencias adicionales, se encuentra disponible para que lo descarguen ustedes y pues de una vez, por si alguien quiere ir haciéndolo mientras doy inicio, siguiendo ese código QR les va a permitir descargar tanto la presentación como las referencias adicionales. ¿De acuerdo? Te lo voy a dejar ahí unos segundos más por si alguien quiere tomarlo. De cualquier forma, al final lo voy a volver a presentar. Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy sobre, en términos generales, sobre calidad de energía aplicado a sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía, aunque en realidad lo van a ver ustedes en un momento que voy a tocar otros o a abordar algunos otros aspectos que en proyectos que hemos llevado a cabo nos hemos dado cuenta que es muy relevante tomar en cuenta esos factores adicionales. Bueno, para daros una idea de qué es lo que vamos a cubrir, vamos a hacer una muy breve presentación. Vamos a ver cuáles son los beneficios de contar con estos sistemas. Y luego la parte central tiene que ver con qué aspectos debo considerar para operar exitosamente estos sistemas. Vamos a hablar obviamente algo que es clave, cómo calcular el efecto de estos sistemas en la facturación. Me voy a enfocar en CFE de suministro básico, pero mucho de lo que ve aquí puede ser aplicable incluso para quienes somos participantes del mercado o tenemos otro tipo de contrato de energía. Luego vamos a hablar de la importancia de escoger adecuadamente el punto de conexión del sistema fotovoltaico al sistema de distribución de energía eléctrica, el impacto en el factor de potencia. Y yo creo que este es uno de los puntos en que nos hemos topado con mayor frecuencia. Algunos usuarios o clientes que instalan un sistema fotovoltaico y no toman en cuenta que la operación de este sistema va a impactar de manera significativa el factor de potencia en función de la capacidad del sistema instalado, claro está. Y lo vamos a abordar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista facturación CFE, suministro básico, pero también desde el punto de vista cumplimiento con código de red. Y otro aspecto importante es cómo puedo usar yo un sistema de almacenamiento de energía. Obviamente, normalmente lo usamos para reducir el cargo por capacidad, para reducir la demanda máxima en horario punta, que es de donde se deriva el cargo por capacidad, pero también lo puedo usar yo como un respaldo de energía para cargas críticas y de esa manera me puede resultar más fácil justificar la inversión. Y finalmente vamos a llegar a unas referencias y algunas conclusiones y abrir el espacio por si alguien quiere comentar una duda particular o compartir alguna experiencia. Bienvenidos. Muy bien. Muy brevemente, nuestra empresa, Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica, tiene ya 25 años en operación y como su nombre lo indica, pues nos dedicamos a estas áreas, principalmente a calidad de energía eléctrica. También hacemos algo de administración de energía, monitoreo y control remoto, pero el fuerte, lo que más estamos involucrados es en calidad de energía. Eh, Buena parte de los proyectos que hacemos tienen que ver con uno de los temas centrales de esta presentación, que es control de factor o corrección de factor de potencia, sistemas de monitoreo y en general llevamos a cabo todos aquellos estudios para identificar problemas con la calidad del suministro y proponer soluciones para mejorarlo. Algunas de las marcas con las que trabajamos de manera frecuente son Elspec, Schneider, ABB, Lovato, etc. Bien, de manera muy simplificada, este diagrama nos muestra un sistema fotovoltaico, esquina superior derecha, un sistema de almacenamiento de energía, y del lado izquierdo tenemos la red de suministro. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues estos sistemas pueden operar de manera independiente. Esto es, yo puedo tener un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica a través de un inversor, claro está. Puedo tener un sistema de almacenamiento de baterías.
pero en este caso voy a abordar el tema como ambos trabajando de manera conjunta, que es donde se le puede sacar un mayor provecho. Pero mucho de lo que yo mencione aplica también para aquellos casos en los cuales los tenga operando de manera independiente. Sistema fotovoltaico, almacenamiento de energía, ya sea de manera independiente o de manera combinada. De manera muy general, esta tabla nos muestra cuáles son las capacidades típicas que vamos a encontrar, obviamente en diferentes ambientes, residencial, comercial, industrial. Obviamente en ese orden en que yo los mencioné va a ser la capacidad tanto en potencia como en energía que tienen. De manera muy breve, cuáles algunos aspectos importantes, qué eficiencia se pueden obtener, qué tiempo de respuesta tengo, cuáles son la función principal, la fuente de energía primaria, la disponibilidad. De una manera muy general, estos son las principales características de los sistemas ya mencionados. Y además del beneficio económico que voy a tener por la reducción en la facturación, pues en definitiva tengo algunos otros beneficios adicionales, tales como continuidad en suministro, respaldo de energía. Pues de alguna manera estamos garantizando o incrementando la continuidad en el suministro. Obviamente en el caso de respaldo por energía, también desde el punto de vista de cumplimiento con aspectos que tienen que ver con la reducción de emisiones, sin duda es otro aspecto a considerar por ahí. Y en la esquina inferior derecha tenemos algunos otros beneficios y alguna especie de guía de, bueno, cuál es mi función o qué es lo que principalmente estoy buscando, y en función de ello voy a escoger un sistema fotovoltaico independiente, un sistema de almacenamiento independiente o híbrido, que es la combinación de. Cuando vea la palabra híbrido en esta presentación, hace referencia a la combinación de ambos sistemas. Bueno, para darnos una idea de cómo ha evolucionado la presencia de la generación distribuida en general y en particular fotovoltaico, tomé esta información de la referencia que se muestra en la parte inferior, que también está listada en el archivo de referencias. Y aquí, sin entrar en muchos detalles, porque es mucha información, lo que quiero que observen del lado derecho, por favor, es el crecimiento que ha tenido la capacidad instalada. Y podríamos tomar simplemente como referencia el 2019, en donde la capacidad instalada rondaba los 1.100 megawatts, y esta cifra actualizada al 2024 ya anda rondando o cercana a los 4.500. Y algo interesante, generación distribuida no es solamente fotovoltaico, pero atención, si yo reviso la imagen de la la imagen que está en la esquina inferior izquierda, claramente vemos que en generación distribuida cuál es el, el tipo de generación dominante, y por mucho fotovoltaico. Simplemente basta con observar déjenme hacer una pequeña anotación aquí para que se vea más claro lo que quiero enfatizar. Si yo comparo este valor con la suma de todos los demás, pero por mucho, fotovoltaico es la que domina las fuentes, generación distribuida en general. Claramente veo yo la presencia que tiene fotovoltaica. ¿Y qué ha impulsado esto? Bueno, son varios factores. Sin duda, uno muy importante es la reducción que ha tenido los sistemas fotovoltaicos, hablando del precio y la inversión que hay que hacer. Todavía recuerdo hace algunos años donde el punto de referencia hablábamos del orden de los $5 por watt de capacidad instalada hace ya algunos años, y ahorita, aún en módulos o en sistemas relativamente pequeños, podemos andar alrededor de $1 por watt. Es un mundo de diferencia. Y si a eso le agregamos que en nuestro caso en México el tipo de cambio se ha mantenido favorable, por así decirlo, pues esa combinación obviamente da como resultado la mayor presencia de sistemas fotovoltaicos en el país. Muy bien. Cuando nosotros instalamos un sistema fotovoltaico, pues obviamente vamos a tener ahí una generación que depende, pues, de la radiación solar disponible. Y aquí agarré nada más un perfil típico donde se puede apreciar en la imagen que las horas donde realmente tengo un aprovechamiento es las horas de radiación, y yo tengo entonces la energía o la potencia
Si saco el área bajo la curva, pues obviamente es energía del sistema fotovoltaico y ya quedamos en que si saco el área, pues eso corresponde a la energía. Este es un solo día. Por otra parte, tengo yo el perfil de la carga. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo el sistema fotovoltaico en operación? Pues obviamente yo voy a tomar de la red solamente la diferencia entre mi consumo y el aporte del sistema fotovoltaico. En este caso, claramente observamos que la aportación del sistema fotovoltaico está muy por debajo de la demanda de mi carga y por lo tanto siempre tengo yo flujo de potencia de la red hacia mi centro de consumo. Sin embargo, podría yo tener un escenario en el cual la capacidad del sistema fotovoltaico fuera mayor. Y sí, es común ver esos escenarios en donde haya ciertas horas del día en donde la generación excede a mi consumo y por lo tanto en esos intervalos de tiempo que tengo, una inyección a la red. Visto como consumo me daría un valor negativo o bien si lo manejo como inyección, pues simplemente tendría que mi centro de carga está inyectando potencia a la red. Ahora, cuando tenemos un sistema híbrido, como pueden ver aquí en la imagen, se vuelve mucho más interesante porque se puede presentar una mucho mayor cantidad de escenarios. Aquí nada más brevemente, observen ustedes, el escenario 1 corresponde a la madrugada, en el cual el precio de la energía es normalmente el más bajo y toda la carga la estoy suministrando con energía de la red eléctrica, llamémosle CFE. Claro, cuando la radiación solar se hace presente, entonces ya puedo yo empezar a utilizar la energía que el sistema fotovoltaico está aportando, pero aún así no alcanzo a cubrir mis necesidades, entonces sigo tomando energía de la red. Pero ¿qué ocurre en las horas de mayor producción, mayor radiación, mayor producción del sistema fotovoltaico? Observen ustedes que mi generación se encuentra por arriba de mi consumo. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese excedente? Tengo dos opciones. Si no cuento con respaldo de energía, pues lo inyecto a la red. Yo obviamente voy a recibir un crédito. En este escenario que estoy mostrando, fíjense lo que estamos haciendo. Tengo mayor generación que consumo. ¿Qué hago con ese excedente? Lo mando ¿a dónde? Al almacenamiento de energía, al banco de baterías. ¿De acuerdo? Luego, más adelante, ¿qué ocurre? Mi demanda aumenta, lo cual es muy común ver en muchos centros comerciales, en algunas plantas industriales también podría verlo, pero en general, a nivel macro, ¿cuándo tenemos la mayor demanda en el país? En las horas llamadas horario punta, 6 a 10 de la noche, 8 a 10 de la noche. Entonces, aumenta mi consumo, mi generación empieza a disminuir como resultado de la menor radiación disponible. Y entonces, para satisfacer mi demanda, que es el perfil en color azul que necesito, voy a tomar energía de la red, pero voy a aprovechar que tengo energía almacenada en las baterías para no tomar el 100% de energía de la red. Y recordemos que la energía más costosa es precisamente en ese horario, en horario punta. No solo eso, el cargo por capacidad, que es el segundo en importancia después del de energía, depende directamente de qué, de la demanda máxima en punta. Entonces, bien interesante, yo estoy logrando reducir mi consumo en horario punta, consumo de energía de la red, y estoy logrando una reducción de la demanda y como consecuencia voy a lograr un beneficio muy importante en términos de facturación. ¿Y qué ocurre una vez que ya no tengo disponibilidad del sistema fotovoltaico? Pues sigo teniendo una combinación de lo que tengo almacenado en baterías todavía, más la red. Una vez que utilicé toda la energía de baterías, ¿qué hago? Pues obviamente mi planta sigue operando, el 100% de la energía lo tomo de la red y este ciclo se repite prácticamente diariamente, ¿no? Aquí hay un tema importante. Las tarifas que tenemos en México, hablando de la tarifa horaria, pues es importante aclarar que los días de lunes a viernes tenemos cierta cantidad de horas punta, sábados y domingos en verano no aplica, pero en periodo de no verano sí aplica unas horas del día en sábado que son horario punta. Entonces esto es importante
para nosotros conocer muy bien esto para llevar a cabo la mejor estrategia y sacarle el máximo provecho a estos sistemas híbridos. Pero quiero que observen en este caso cómo la combinación de fotovoltaico híbridos me plantea una buena cantidad de escenarios y la idea aquí es cómo manejarlos para maximizar el beneficio económico, ¿va? Y otro punto que se vuelve clave aquí es el conocimiento detallado del comportamiento de mi carga. Es algo que nosotros hacemos mucho énfasis, que es muy importante para cualquier proyecto relacionado con administración de energía, pues el conocer a detalle cómo se comporta mi carga. Y para ello, pues obviamente instalamos equipo de medición que registre ese comportamiento, de preferencia cuando menos una semana, para tomar en cuenta pues, las variaciones que se pueden presentar entre los días laborables o los días normalmente hábiles, como son lunes a viernes, sábados y domingos. Aunque en la práctica lo que nos encontramos es que una vez que se instala el sistema de monitoreo, es muy conveniente que permanezca instalado para poder seguir detectando mayores áreas de oportunidad. Muy bien. Aquí, aunque son varias, no muchas, pero sí varias ecuaciones, no se trata de verlas todas ellas, pero sí entender de manera general. Muchos de ustedes seguramente están familiarizados con la forma en que CFE nos factura la energía. Y si ustedes revisan algún recibo o revisan la página de la Comisión Reguladora de Energía, la página de CFE, donde ustedes gusten, van a encontrar que para un usuario comercial, industrial en general, tenemos 4 cargos. El primero de ellos es fijo y es un cargo administrativo que no lo voy a mencionar más porque ese, como su nombre indica, es un cargo fijo, no tiene nada que ver con consumo ni demandas. Obviamente los que sí me voy a centrar, pues es en los que yo puedo de alguna manera modificar con estos sistemas que estamos mencionando. Fotovoltaico, almacenamiento en baterías o la combinación de ellos. Bien. Entonces, ¿qué necesito yo para poder calcular la factura? Pues conocer los consumos de energía en los 3 periodos, base, intermedio y punta, que es el área bajo este perfil, pero como pueden ver ahí, claramente identificado por periodos. También necesito los valores de las demandas, en particular de la demanda máxima en punta y de la demanda máxima absoluta, que suele ocurrir en una planta industrial, al menos en un edificio comercial podría ser, habría que revisar cada caso particular, suele ser en horario intermedio. También depende de la zona geográfica. Esto es, desde el punto de vista consumos y demanda, lo que yo necesito obtener. Y además de ello, ¿qué necesito? Pues obviamente información del portal de CFE, es información que obviamente está disponible para todos nosotros, donde me dicen a mí cuál es el costo unitario de la energía en cada periodo, cuál es el cargo unitario por distribución y cuál es el cargo unitario por capacidad. ¿De acuerdo? Aquí, como era lógico esperar, aparecen las unidades. Cuando hablamos de costo unitario de energía, obviamente son pesos por kilowatt hora. Para cargos por capacidad de distribución, esos valores son pesos por kilowatt, porque tienen que ver con los valores de demanda. Bueno, si nosotros seguimos esta metodología y estas ecuaciones, yo la primera vez que vi el documento de la CRE donde explica esto, la verdad me mareé, tenía información de un lado para otro y puro texto. Entonces lo que decidí fue tratar de ponerlo esto en un lenguaje más ingenieril, poniendo algunas ecuaciones y resumí esa metodología en la parte central, lo que está en la parte central de esta diapositiva. Ahí defino qué son algunos de los términos de este lado, por si alguien quiere verlo a detalle, pero finalmente esto es lo que yo tengo en la planta sin la operación de estos sistemas que estamos analizando. Bueno, ¿qué ocurre cuando instalamos un sistema fotovoltaico y o un sistema de almacenamiento de energía? Pues bien interesante, como resultado de la operación de estos equipos, yo voy a tener un cambio no solamente en los valores de energía, como distribuidos estos en los periodos ya mencionados, sino que también voy a tener un efecto en las demandas. Pues de manera muy simplificada, ¿qué voy a hacer ahora?
pues voy a calcular los nuevos cargos con esa nueva distribución de energías y con esos nuevos valores de demanda. Y finalmente, lo que me va a permitir a mí, lo que es clave para la evaluación económica del proyecto, es saber qué tanto cambio estoy logrando en cargo por consumo de energía, qué tanto está cambiando mi cargo por capacidad y qué tanto está cambiando mi cargo por distribución. Cabe aclarar que en el caso de usar almacenamiento de energía con baterías, pudiera ser que hubiera un aumento en el cargo por distribución, lo cual no necesariamente es problema. Mientras las reducciones en el cargo por energía y en cargo por capacidad sean mayores en términos absolutos, bienvenido. O sea, finalmente yo lo que estoy buscando es que estas variaciones de los tres cargos principales del recibo obviamente sean a mi favor y eso lo voy a lograr con una buena estrategia de utilización de esos sistemas. ¿De acuerdo? Y claro que yo puedo analizar varios escenarios para finalmente encontrar cuál es el que reporta un mayor beneficio. Y como normalmente la cantidad de información que voy a analizar es algo, no, tampoco es demasiada, pero sí involucra, yo lo que recomendaría es aquí una hoja de cálculo más que suficiente para poder llevar a cabo este análisis. Bien, vamos a ver algo que también, y esto se me acaba de presentar con un cliente, en donde instalamos un sistema de medición, porque él quería verificar varios aspectos. Uno de ellos estaba teniendo problemas ahí con la regulación de voltaje, con desbalance de voltaje, pero coincidió que habían instalado un sistema fotovoltaico y que estaban pensando incrementar la capacidad. Les había dado buen resultado, estaban pensando incrementar la capacidad, pero no habían tomado en cuenta un factor bien interesante. Resulta que esta planta que le estoy diciendo no hay actividad importante el domingo. Y al no haber consumo importante de la carga conectada a este transformador en particular, pues toda la producción del sistema fotovoltaico era evacuada hacia el resto hacia la red de suministro o hacia los otros subestaciones o transformadores a través de ese transformador. Y fíjense qué interesante, los transformadores que tienen ellos son de 500 kVA y por alguna razón decidieron conectar todos los módulos en uno de ellos. Y esta medición fue obtenida hace poco, estamos hablando hace un mes, 21 de septiembre. Fíjense qué interesante lo que ocurrió en domingo, al no haber carga, el 100% de la producción se estaba exportando hacia la red de media tensión. Y el transformador lo tenían ya a su capacidad nominal. Y pensaban agregar otros 200 kilowatts de capacidad fotovoltaica. Entonces, ¿cuál fue la recomendación obvia? O en definitiva, no los vais a conectar aquí. Este transformador ya no te va a permitir evacuar esa capacidad adicional. Simplemente la recomendación fue, oye, si ese transformador ya no te permite evacuar, hicimos el análisis, hicimos mediciones y la recomendación fue que esos módulos adicionales se podrían instalar sin ningún problema aquí. Listo. Otra vez se vuelve clave lo que mencionaba hace un momento, la medición. Entender muy bien cómo se comportan las cargas. La capacidad del sistema fotovoltaico sí la conocíamos, pero decidimos medir y ahí se vio claramente cómo los domingos, porque es cuando no hay carga, el resto de los días, como pueden ver en el perfil, no hay ningún problema. Tengo intervalos de tiempo donde no hay producción fotovoltaica, donde yo tengo energía recibida de la red. Cuando tengo generación fotovoltaica por arriba de la carga, estoy exportando energía. Pero el domingo en particular, prácticamente toda la producción de este módulo, de este sistema, mejor dicho, era evacuada a través de ese transformador y ya lo teníamos al límite de capacidad. Ahora, es otro punto en que nos hemos topado también en algunas instalaciones. Son dos transformadores, pero con muy diferente nivel de carga. Y la carga la estoy representando con estos motores de aquí. Simplemente de manera cualitativa, tengo más carga conectada a T1
que a T2. Y la pregunta es hoy, ¿dónde voy a conectar el sistema fotovoltaico? Suponiendo que lo voy a conectar en un solo punto. A lo mejor la solución es, ¿no? Distribúyelos. Pero vamos a suponer que voy a nada más a considerar primero la instalación en un solo transformador. Para poder llevar a cabo esa evaluación de manera adecuada, pues lo vamos a hacer bajo un criterio ingenieril. En un transformador tenemos dos tipos de pérdidas. Las pérdidas de núcleo, que son independientes de la carga, y las pérdidas de cobre, que como podemos ver aquí son altamente dependientes de la condición de carga. Entonces, si yo puedo con relativa facilidad conocer mediante medición el comportamiento de las cargas, puedo yo también estimar el perfil de generación de un sistema fotovoltaico. ¿Cómo voy a decidir qué tanto porcentaje de la capacidad fotovoltaica instalar en un transformador y otro? Uno de los criterios puede ser, pues, reduciendo las pérdidas. Porque esas pérdidas de potencia en transformador, si yo las integro en el tiempo, ¿qué van a representar? Pérdidas de energía, y esas pérdidas de energía definitivamente van a incidir en mi consumo total de energía y en la facturación por parte de la compañía suministradora. Y la ventaja es que esta información que estoy aquí señalando es información que es relativamente fácil de obtener consultando los eh, manuales o simplemente los catálogos de los fabricantes de transformadores, información fácil de obtener estos valores. Si yo a eso le agrego la medición, tengo todo lo necesario para poder estimar las pérdidas y seleccionar de manera adecuada, más bien definir de manera adecuada dónde voy a instalar el sistema fotovoltaico. Como les decía un momento, podría ser la solución de que no. Finalmente, pudiera ser que una parte en un transformador y la otra en el otro. O pudiera ser en uno solo, pero con conocimiento de causa. Y vámonos a la parte central de la presentación. ¿Y por qué digo central? Porque esto es lo que más frecuentemente nos hemos encontrado con algunos clientes que están muy contentos porque instalaron un sistema fotovoltaico, están viendo claramente la reducción en el consumo de energía por parte de la que CFE les factura, están viendo por ahí claramente el efecto. Sin embargo, no tomaron en cuenta algo que es clave. Cuando yo no tengo sistema fotovoltaico, pues el 100% de la potencia real y reactiva la voy a tomar de la red. ¿Estamos de acuerdo? 100% de la potencia y de la energía la tomo de la red y finalmente yo voy a calcular el factor de potencia utilizando la energía mensual. Es más, tan es así que en realidad este factor de potencia que se usa para facturación, yo podría decir, en realidad es un promedio. No toma en cuenta todas las variaciones que se presentan. Se va al final del mes, cuánta energía en kilowatt hora, cuánta energía en kWh hora, sobre eso calculo un FP y ve si estoy por debajo o arriba del punto 9, si mi demanda es menor a un megawatt, o de punto 95 si es mayor, y en función de eso me penaliza o me bonifica. Ahora, atención, con código de red la situación cambia, porque no hablamos del promedio mensual. Observen ustedes que con código de red hablamos de intervalos de 5 minutos. En otras palabras, aquí sí es importante el comportamiento del factor de potencia en el tiempo. Aquí no es tan relevante. Si yo en promedio cumplo con los valores ya mencionados, no tengo ningún problema. Cuando hablo de código de red, mis intervalos de análisis son mucho menores. 5 minutos. Entonces, cuestión muy sencilla. Muy sencilla. Si yo instalo un sistema fotovoltaico, ¿qué va a ocurrir? Este término no se va a ver afectado. La energía asociada a la potencia reactiva, los kWh ahora no, pero ¿qué va a pasar con la energía que recibo de la red? Va a disminuir. Entonces, entre mayor sea la cantidad de energía producida por el sistema fotovoltaico, ¿qué puedo esperar en lo que respecta a el FP? Así de sencillo.
Y alguien podría, y de manera adecuada, decir, oye, espérame, yo puedo, el inversor me permite también inyectar potencia reactiva. La respuesta es claro que sí, pero honestamente no lo recomendamos, porque al momento que yo tenga al inversor aportando potencia reactiva, voy a sacrificar ¿qué cosa? La potencia activa, la potencia real, los kilowatts que éste entrega. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero no es la manera más adecuada. ¿Sí puedo yo con un inversor aportar potencia reactiva? Claro que puedo hacerlo, pero no es lo más adecuado porque estoy sacrificando la potencia promedio que el sistema fotovoltaico entrega. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, cuando yo instalo un sistema fotovoltaico, voy a reducir la energía en kilowatt hora que tomo de la red y voy a tener un efecto negativo en el factor de potencia. Y ahorita vamos a ver una manera de simular esto en un escenario real. De hecho, primero les presento esto antes del simulador. Miren, qué interesante. Me voy a concentrar prácticamente en estas tres gráficas, las del lado derecho, con eso es suficiente. Este perfil, la potencia promedio expresada en kilowatt, ya mencionamos que si yo saco el área bajo la curva, pues eso se traduce en la energía. Observen ustedes cómo en este lugar hay un sistema fotovoltaico. Lo puedo ver aquí que a las horas del día que inicia el sistema fotovoltaico a producir y hasta que deja de hacerlo, no es que la carga haya variado su consumo, no. La carga para fines prácticos se mantuvo muy estable, pero lo que yo tomo de la red disminuye como consecuencia de la operación del sistema fotovoltaico. Entonces, le voy a poner aquí una ecuación muy sencilla. Voy a decir que la potencia que tomo de la red pues no es más que la diferencia entre lo que mi carga consume y lo que el sistema fotovoltaico genera. ¿De acuerdo? Por otra parte, en este perfil yo observo la potencia reactiva, que son kVARs. Esto es P y Q. Y el FP, que es el factor de potencia, pues lo puedo poner en términos de energía si lo quiero ver al promedio diario, pero si lo quiero ver con lujo de detalle, entonces lo que voy a hacer es mejor expresarlo en términos de los valores de potencia promedio en ese instante de tiempo particular. Quiero que por favor observen qué ocurre previo a la operación del sistema fotovoltaico para fines prácticos. ¿Qué puedo decir acerca del FP previo a que el sistema fotovoltaico eh, aporte potencia? Para fines prácticos, no solamente constante, sino además puedo decir unitario. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre durante aquellas horas del día en las cuales el sistema fotovoltaico está aportando? Que es su función, obviamente, está aportando energía. Observen las variaciones tan pronunciadas que tiene el factor de potencia. Incluso durante algunos intervalos de tiempo tengo un FP de naturaleza inductivo, también conocido como atrasado, y durante algunas horas o intervalos de tiempo tengo factores de potencia en adelante. ¿De acuerdo? Y ahora alguien podría decir, oye, bueno, lo que mencionaba ahorita, ¿y cómo lo voy a corregir? Yo no sacrificaría al sistema fotovoltaico, yo le diría al sistema fotovoltaico, tú sigue trabajando para hacer lo que te corresponde, entregar kilowatt hora. Entonces lo que hay que hacer ahora es que el banco de capacitores o el filtro de armónicas automático esté haciendo las adecuaciones necesarias para tratar de mantener el factor de potencia lo más parecido posible a lo que tenía cuando el sistema no estaba operando. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor el banco de capacitores o el filtro de armónicas tengo que agregarlo o no poner una unidad fija, sino poner una unidad automática y que en función de los requerimientos de potencia reactiva y activa esté haciendo las adecuaciones. Pero hay algo más. Algunos controladores de los bancos automáticos
no funcionan en los cuatro cuadrantes. En este caso no está ocurriendo, pero si mi capacidad del sistema fotovoltaico fuera mayor, podría yo tener potencia fluyendo en sentido inverso. Entonces tengo que asegurarme que el controlador del banco automático pueda trabajar en los cuatro cuadrantes. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de cuatro cuadrantes, me refiero a que si yo grafico aquí en los ejes horizontal la potencia real y la potencia reactiva, yo me tengo que asegurar que el controlador sepa hacer el trabajo en los cuatro cuadrantes. Si existe la posibilidad de que yo tenga mayor generación que consumo, voy a trabajar en estos dos cuadrantes. Y algunos controladores lo menciono porque no pueden hacerlo. Entonces hay que estar conscientes de ello. ¿De acuerdo? Bien. Y para hacerlo más interesante, les voy a presentar este caso particular. Esta es una planta industrial con demandas alrededor de los 8 megawatts. Es una planta ya de buen tamaño. Este simulador lo desarrolló uno de mis colegas aquí, Jorge Los Reyes. Muy probablemente algunos de ustedes lo conozcan. ¿Y qué requiere este simulador? Pues obviamente lo que decíamos hace un momento. Indispensable conocer cómo se comporta la carga. ¿Sí? Este dato lo puedo yo estimar sin ningún problema, conociendo la ubicación geográfica, la capacidad nominal del sistema fotovoltaico. Puedo estimar un perfil de generación típico de un sistema fotovoltaico. Pero aquí lo que está en juego es, o la variable que yo voy a modificar hasta lograr cumplimiento con FP, ¿cuál es? Pues la potencia que se requiere, ya sea el banco de capacitores o el filtro de armónicas, que me permita cumplir con el FP, pero ojo, desde el punto de vista facturación CFE de suministro básico y al mismo tiempo con código de red. ¿De acuerdo? Y miren, para hacerlo un poquito más dinámico, me voy a permitir cambiar la pantalla e irme directamente al simulador. Es mucha información, pero me voy a centrar en aquello que considero que es más relevante. Entonces, vamos a ver. El perfil de la esquina superior izquierda corresponde a la potencia real y reactiva de esta planta. En azul, los kilowatts. En café, los kVA. ¿De acuerdo? Esto es previo a la instalación del sistema fotovoltaico. En la imagen que se encuentra por debajo es, con ese perfil de generación fotovoltaico, cómo se comportaría. Si ustedes observan, en este caso, el sistema que estaban ellos considerando era de una capacidad tal que durante algunas horas del día tenía yo excedentes en la generación, tenía mayor generación que consumo y por consecuencia tenía yo flujo de potencia en sentido contrario. Y con este scroll bar que estoy aquí señalando, yo voy a ajustar la potencia reactiva para ver qué pasa si yo no corrijo el factor de potencia. Pues muy malas noticias, porque de entrada veo el factor de potencia y la carga es 0.81. Si yo utilizo la compensación que ellos ya tenían una compensación 2200 kVR, 0.93. Si nos ponemos muy estrictos, no cumplen porque por la demanda que tienen, el mínimo aceptable es 0.95. O sea, aquí no hacer nada no sería una opción porque hay incumplimiento, ¿va? Pero fíjense, ¿qué pasa al momento de instalar el sistema fotovoltaico? Sin modificar el filtro de armónicas existente. Pasamos de un 0.935, que no es aceptable, a un factor de potencia que es todavía mucho peor, 0.87. Y eso es porque al instalar el sistema fotovoltaico vamos a reducir los kilowatt hora que tomamos de la red sin modificar los kVR hora. Y por lo tanto mi FP se ve afectado. Entonces yo aquí voy a jugar con la potencia reactiva y la gráfica de barras que tengo del lado derecho me muestra la carga. Obviamente esa no va a cambiar porque la carga no incluye esa compensación. Es más, tampoco incluye lo fotovoltaico. La carga es
todos los motores que tengo ahí en sitio. Luego tengo el factor de potencia que ve CFE con la compensación de reactivos original. Luego tengo el que vería CFE con el sistema fotovoltaico. Y luego el último es el que vería CFE con sistema fotovoltaico una vez hecho el ajuste en la potencia reactiva. Entonces voy a incrementar, le voy a dar un tiempo porque tarda en actualizar un poquito, son buena cantidad de operaciones que hay que hacer. Aquí ya voy en 1500 kbr, que sigue siendo un valor que no es adecuado. Voy a aumentar un poquito más. Le voy a dar un poquito de tiempo en 2500 kbr. Si nos fijamos en la barra del lado derecho, todavía estoy lejos de cumplimiento, lo cual obviamente me sugiere que el banco necesario tiene que, o la potencia reactiva tiene que ser mayor. Miren, me voy a detener ahí. Entonces, uno podría pensar, oye, con 4000 kbr, no es cualquier cosa, estos 4000 kbr, ¿a qué factor de potencia promedio mensual me llevan? 0.97. Uno podría decir, está bien. Si hablamos de facturación, si no tomamos en cuenta el código de red, suficiente para evitar la multa, la respuesta es sí. Sin embargo, si ahora reviso esta gráfica, la esquina inferior derecha, veo que con esa cantidad de potencia reactiva no estoy cumpliendo con el código de red. Entonces, atención, para propósitos de facturación CFE de suministro básico ya cumplo, pero aún así, aún me hace falta más potencia reactiva para también cumplir con código de red. Pues, ¿cuál es el valor de potencia reactiva que el filtro de armónicas debe aportar para tener cumplimiento? Aquí lo estoy viendo. Me faltó hacer una aclaración, perdón. Me regreso porque me faltó una aclaración pertinente. Ok. La figura de la esquina superior derecha es cumplimiento con código de red sin la presencia de sistema fotovoltaico. Entonces, si aquí le doy a 4500, me espero tantito, veo que ya cumplí. Eso es si no instalo sistema fotovoltaico, pero atención, en la esquina inferior derecha tengo el comportamiento con el sistema fotovoltaico. ¿Qué observo? Estoy muy lejos de cumplimiento. ¿Qué tengo que hacer para cumplimiento con código de red? No me queda otra. Tengo que incrementar la potencia reactiva de ese filtro de armónicas hasta que yo logre cumplimiento. Y eso se logra aproximadamente, ahorita lo voy a ver, alrededor de los 6000 kbr o 6 megabar. ¿Va? Pues observen cómo es muy importante cuando instalamos un sistema fotovoltaico tomar en cuenta el efecto que este va a tener el factor de potencia y obviamente actuar en consecuencia. ¿Sí? Porque les digo que es algo que nos hemos topado con frecuencia. Hace un par de meses estuve en Querétaro, me invitaron a una plática en el clúster aeronáutico yo fui a presentar el tema de calidad de energía, pero ahí surgió la inquietud de varios empresas que habían instalado sistema fotovoltaico y que les estaba yendo mal con el tema de factor de potencia. Entonces ya lo revisamos y obviamente tenía que ver con eso que estamos comentando. Ellos ya tenían compensación de potencia reactiva, pero se dimensionó previo a la instalación del sistema fotovoltaico y en algunos casos ya estaban cumpliendo con el factor de potencia. Al agregar el sistema fotovoltaico dejaron de cumplir. Entonces, ¿qué sigue? Pues obviamente hacer las adecuaciones necesarias en cuanto a la potencia reactiva y al tipo de banco de capacitores o filtro de armónicas para tener no solamente cumplimiento con la facturación CFE de suministro básico, sino también con cumplimiento con código de red. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto que es muy importante, sin duda, es continuidad en la operación
de mi planta. Y decidí incluir esta tabla en la cual se muestran la mayor parte de los disturbios de calidad de energía. Fíjense que empezamos desde disturbios que tienen una duración nano, micro, milisegundos, de naturaleza impulsiva oscilatoria. Luego en la clasificación 2 y 3 aparecen variaciones de corta duración, también conocidas normalmente como SACS, es el fenómeno más común, o variaciones momentáneas de voltaje. Luego aparecen variaciones de larga duración, desbalance de voltaje, distorsión armónica, variaciones de frecuencia. Entonces, ¿por qué decidí enfocarme en estos puntos 2 y 3? Porque son los que de alguna manera yo podría mejorar con un sistema de almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Por eso está ahí acotado, lo que voy a discutir ahorita está acotado a estas variaciones de corta duración y también interrupciones principalmente. Una variación momentánea de tensión o de voltaje, también conocida por SAC, puede ser provocada por el arranque a voltaje pleno de un motor de gran capacidad. Sabemos que un motor durante el arranque, si lo arranco a voltaje pleno, claro está, demanda una potencia reactiva y una corriente muy elevada que puede provocar un abatimiento de voltaje. Pero atención, también un cortocircuito, no necesariamente dentro de mi planta, en la misma línea que me alimenta de distribución o transmisión, puede provocar este abatimiento de voltaje. Y aunque la duración suele ser del orden de los milisegundos, puede ser suficiente para que un equipo deje de operar. Y hay equipo que es particularmente sensible a estas variaciones de voltaje imperceptibles para el ojo humano, ¿sí? Uno ni cuenta se da, pero puede ser que esa variación de corta duración de voltaje deje fuera toda una línea de producción. ¿Va? Entonces aquí la pregunta es, oye, ¿cómo puedo yo utilizar un sistema de almacenamiento de energía para que estas cargas queden más protegidas, que no se vean afectadas por estas variaciones de voltaje momentáneos o interrupciones de corta duración también podría ser? Entonces, miren, un esquema podría ser el siguiente. Yo aquí tengo mi sistema de almacenamiento de energía. Cabe aclarar que la razón principal por la que lo adquirí es realmente para reducir mi cargo por capacidad. ¿Cómo lo logro? Cargo esas baterías en la madrugada, que es la hora del día donde la energía tiene un menor costo. ¿Y qué hago en el horario punta? Pues obviamente libero esa energía para reducir la demanda y el consumo que tengo en la red. Pero podemos nosotros hacer algunas adecuaciones. Si a este sistema de almacenamiento de energía yo le agrego un DVR, ¿qué es un DVR? Un restaurador dinámico de voltaje. Ahora alguien podría decir, oye, si quieres, ¿por qué no proteges toda la planta? Sí se puede, pero saldría, la verdad, muy costoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es, vamos a identificar claramente cuáles son aquellas cargas críticas para mi proceso que no pueden tener esa variación de voltaje, porque de presentarse me va a dejar fuera una línea de producción con todos los que eso representa. Entonces, fíjense qué interesante. Yo puedo combinar un sistema de almacenamiento de energía y un DVR. ¿Lo puedo hacer para toda la planta? La respuesta es sí, pero eso implicaría una inversión muy fuerte. Bueno, si no lo hago para toda la planta, ¿qué voy a hacer? Para aquellas cargas críticas. De tal manera que esas cargas críticas, valga la expresión, no se van a dar cuenta cuando en la red haya una variación momentánea de voltaje. Habrá otras cargas críticas que sí pueden tolerar una variación o pueden quedar fuera de operación un corto tiempo. Bueno, a esas no es necesario que le agregue el DVR, pero sí que queden respaldadas por sistema de almacenamiento de energía. Y habrá otro grupo de cargas que no son tan críticas, que si salen de operación por algunos minutos o algunas horas no representan gran problema. Esas podría incluso darme el lujo de no respaldarlas. Entonces, de esta manera yo puedo ver que estoy nada más garantizando continuidad en el suministro de aquellas cargas que son realmente críticas, claves para la continuidad en el proceso, y de esa manera no voy a tener que hacer una inversión tan elevada en este dispositivo de acondicionamiento, este DVR.
¿De acuerdo? Entonces, ¿sí puedo yo respaldar con un sistema de almacenamiento de energía? Claro que sí. Y es otra de las aplicaciones. Nomás tengo que estar bien consciente de que hay cargas que se pueden ver muy afectadas aún con variaciones momentáneas de voltaje, cuya duración es unos cuantos ciclos, unos cuantos milisegundos. Entonces ahí lo mejor, por lo que recomendamos nosotros es refuerzos. Vamos a ayudarle a esas cargas en particular con un DVR. Muy bien. Y conclusiones, antes de pasar a algún espacio para preguntas, con mucho gusto. Pues la integración de sistemas fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, ¿qué me permiten? Pues obviamente reducir la facturación de energía. Estamos hablando principalmente en usuarios con tarifa horaria, en donde hay un diferencial importante entre el costo de energía base y punta, y donde el cargo por capacidad prácticamente queda definido por la demanda máxima en punta. Pero atención, además de ese beneficio, hay otro que es clave: la continuidad en el suministro de energía eléctrica. ¿Sí? Hay estadísticas, hay datos muy reveladores cuánto le representa para diferentes tipos de industria una interrupción en el suministro que puede durar cuestión de minutos, pero en términos de impacto económico es terrible. Puede representar una pérdida muy significativa el no contar con esa energía aún y cuando la interrupción haya sido muy breve. Pero es importante mencionar que para la operación adecuada o correcta de estos sistemas debemos tomar en cuenta aspectos tales como adecuar la infraestructura eléctrica. ¿A qué me refiero? ¿Dónde vamos a conectar el sistema de almacenamiento de energía, el sistema fotovoltaico? ¿A cuál de las subestaciones, a cuál de los transformadores? También debo tomar en cuenta que la operación de estos sistemas van a tener un impacto en el factor de potencia, visto desde el punto de vista tarifa CFE suministro básico como cumplimiento de código de red. Entonces, asegurémonos de hacer las adecuaciones necesarias para no tener un incumplimiento con el factor de potencia. Y el tercer punto es, si ya voy a hacer una inversión en el sistema de almacenamiento de energía, ¿cómo le puedo hacer para asegurarme que aquellas cargas críticas que mencioné, que con cualquier variación de voltaje se pueden ver afectadas, su operación sea más robusta, más continua? Y una estrategia, no es la única, pero una que nosotros hemos propuesto e instalado con éxito es, bueno, ayúdale a ese sistema de almacenamiento de energía con un restaurador dinámico de voltaje, el cual se va a encargar de que esas variaciones momentáneas de voltaje no sean vistas por la carga. Y esa combinación me da una mucho mayor continuidad en el suministro. Y referencias adicionales, si ustedes hacen una búsqueda en Internet, van a encontrar muchísima información. Aquí decidí concentrarme en información de carácter no comercial. Como pueden ver en la imagen, son de centros de investigación tanto de México y cuando abran ustedes el otro archivo que subí, van a ver otros, el Instituto se me olvidó el nombre, los Laboratorios Nacionales de Energía Renovable de Estados Unidos, un referente en este tema. Incluso hay algunas de las referencias que les permiten acceder a herramientas que les permiten, por ejemplo, estimar la producción de energía de un sistema fotovoltaico en función, obvio, de la capacidad de este y de la ubicación geográfica. Entonces, sería muy recomendable que le den un vistazo. En particular, la que yo he usado y me ha servido mucho y es muy fácil de usar y además no requiere ni siquiera crear cuenta ni darse alta. Es simplemente, déjenme nada más a ver si puedo aquí rápidamente mostrársela, escuchando que tenemos un par de minutos. Déjenme nada más. Pues voy a compartirles muy rápido la pantalla, perdón, para que vean. Muy probablemente algunos de ustedes ya la conozcan. PV Watts es del Laboratorio Nacional de Energías Renovables y es sumamente fácil de usar. Lo único que requiere es iniciar con la ubicación geográfica, que en este caso
Le voy a poner Monterrey, México. Pueden probar en su ciudad de origen. Aquí me confirman las coordenadas. Y de ahí es sumamente sencillo. Lo único que tengo que hacer yo normalmente lo que hago, pero eso ya es cuestión, yo le digo, ¿sabes qué? El sistema es de 1 kilowatt y así obtengo el valor que obtenga, lo multiplico por la capacidad nominal y listo. Muchas veces corro estos valores por defecto, le digo 1 kilowatt y me da información bastante útil sobre cuál es la radiación en promedio por kilowatt hora por metro cuadrado día del año y la producción esperada, más otra información ahí que puede ser relevante, pero entonces yo con esta herramienta puedo tener una muy buena idea de qué factor de capacidad tengo en cada ubicación geográfica y la puedo usar como una primera aproximación para mi análisis. ¿Sí? PV Watts. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Saludos. Saludos.